bienvenidos a otro miércoles de Desenredando. Hoy estamos de fiesta porque este es el episodio número 31 y estoy muy contenta. Yo creo que esto se me ha ido volando, o sea, me preguntan hace cuánto empecé el podcast y yo siento que empezó hace tan poquito, pero al mismo tiempo siento como que ha sido parte de mí por demasiado tiempo y ya es como una parte demasiado grande de mi vida. Pero bueno, estamos montándonos en el tercer piso y eso me emociona mucho. Y estamos inaugurando estos 30 con una persona muy especial. El episodio de hoy va a ser una historia personal. Tenemos a José Daniel Sarkis. José es psicólogo en formación. Nos va a contar una historia demasiado hermosa que tuvo que vivir. Él es deportista de alto rendimiento, es futbolista y hace unos videos súper bacanos en TikTok, como de toda su historia personal, todo lo que ha tenido que aprender. Para que lo sigan, es J. Daniel Sarkis, o lo pueden buscar también como por su nombre completo, que así aparece, y también tiene unos consejos súper chéveres, que ustedes saben que yo amo los consejos. Y bueno, sin ser más, José, bienvenido, qué rico que estás aquí. Muchas gracias, Susi, de verdad, por esta invitación. La verdad que me emociona mucho poder estar aquí, poder compartir mi historia de vida contigo. La verdad, lo máximo. Gracias, de verdad, por esa invitación. Claro, claro que sí. De hecho, les cuento, yo había visto a José en TikTok. O sea, mi For You page es una manera de buscar invitados increíble. Y yo lo había visto hace mucho tiempo y había guardado un video de él que me había gustado mucho y dije, en algún momento le voy a escribir como para ser invitado. Y justamente esta semana que he estado grabando como más episodios, dije, le voy a escribir. Pero yo le escribí hace como 2 días pensando que me iba a decir como sí, para final de mes, y me dijo como sí, me encanta, pasado mañana, y yo, ay, me encanta esta energía, de una. Sí, total, no, yo apenas vi eso, fue como, fue pucha, qué sueño cumplido. Entonces, en verdad, lo máximo poder estar aquí, compartir, o sea, me parece además una forma muy chévere de uno como entablar conversaciones muy bonitas. Entonces, no, lo máximo, yo dije de una voy para allá. Me encanta, me encanta. Bueno, entonces cuéntanos, José, cuéntanos toda tu historia. Bueno, a ver, pues yo pues soy futbolista desde muy chiquito, como pues desde que nací, mejor dicho, me encantó el fútbol, como con mi papá y toda la vida, como pues sentado al lado de él desde chiquito viendo partidos, todo siempre con el sueño de ser futbolista, y entré al equipo del colegio. Afortunadamente mis papás nunca me dijeron como no, es que no te vamos a apoyar en eso si no estudias o algo así, como que ellos entendieron desde un principio que eso me hacía feliz y fueron los primeros en apoyarme. Qué lindos. Sí, ahí empecé todo ese proceso. Que pues sigue ahoritica, pero como que en la mitad de ese camino también han pasado un montón de subidas y bajadas como todos, ¿no? Que empezamos como a construir un sueño y uno cree que es una línea recta y que eso sube y baja todo el tiempo, entonces un montón de retos y cosas que me hicieron crecer mucho en ese camino, porque fue salir, digamos, de esa burbujita en donde uno crece como niño, pues que cree que su mundo es solo la gente con la que comparte en el colegio, sus amigos y eso, y empezar a compartir un poquito con personas que eran totalmente distintas a mí, que tenían realidades muy diferentes en sus vidas por cosas del azar, pero que nos hacía feliz porque igual nos unía la misma pasión. Entonces como que era empezar a compartir con el mundo real, digámoslo así. Entonces fue algo muy lindo que hoy agradezco muchísimo y pues en gran parte también me permitió ser lo que soy hoy. Entonces sí, bueno, como que ahí empezó todo ese proceso, como yo te decía hace un rato, y después a los 15 vino el reto pues uno de los retos más difíciles, o el mayor reto, yo diría, de mi vida, que fue pues la enfermedad de mi papá. Eso fue, yo tenía 14 años, me acuerdo, acababa de llegar de un entrenamiento en Millonarios, yo ya ahí había como estaba haciendo pruebas para entrar a Millonarios, que es como todo un proceso súper complejo. Eso, de entre 500 niños nada más pasábamos 5, como que yo tuve la fortuna de poder entrar en todas esas etapas. Ahí pues mis papás por lo mismo se iban dando cuenta que bueno, uno de pronto sí tenía ese talento. Sí, como que sí la dabas. Exacto, sí, como que no era como que el niño, pues porque hay mucha gente que quiere, pero pues también hay mucho azar en ese mundo, entonces como que uno necesita que las cosas se le alineen.
Y yo llego de ese entrenamiento y está toda mi familia aquí en la casa. Yo ya de entrada dije, algo pasó, o sea, y me dicen que mi papá tiene cáncer. Mi papá era médico, entonces, pues obviamente como que él sabía todo lo que se le venía y de entrada siempre pues tuvo una actitud como muy, y él siempre nos dijo como si a mí me da una enfermedad así muy grave, yo no quiero luchar porque yo no quiero, el día que yo no pueda caminar, el día que yo no me pueda parar de la cama, ese día yo prefiero morirme. Entonces, y cuando le descubrieron ese cáncer, ya estaba en etapa 3 4 creo, no me acuerdo bien. Entonces ya estaba muy avanzado, entonces de entrada fue, pero pues yo siempre con la esperanza obviamente de no, mi papá se va a recuperar. Empiezan a pasar los meses y como en abril ya uno dice, no, mi papá, él se volvió un niño chiquito, ni siquiera se tomaba las pastillas, nada, mejor dicho, era una lucha con él. Y en julio, pues murió, o sea, ya fueron 7 meses en donde la evolución fue pues muy rápida en medio de todo. Yo agradezco porque no lo vi sufrir tanto tiempo, ¿sí sabes? Como pues deteriorarse a la persona como durante muchos años, siento que es muy fuerte porque al final igual pues uno termina deseando que esa persona pues como que pase al otro lado porque uno no la quiere ver sufrir más, o sea, uno ama tanto a esa persona que aunque le duela con todo su corazón tener que decir eso, porque es muy fuerte, uno dice como no, yo en este momento sí prefiero que mi papá se vaya a descansar porque yo ya lo que estoy viviendo y verlo así es muy fuerte, yo no quiero conservar una imagen de mi papá así, sí fue siempre un hombre sano, un hombre divertido, sonriente, como que no. Y fue un momento muy duro, o sea, esa primera etapa sí fue muy, muy fuerte y como que fue de mucho crecimiento también, no es fácil como que un niño de 14 años tenga que vivir todas esas cosas, fue una etapa muy, muy compleja, muy compleja. Y, por ejemplo, bueno, ¿qué pasaba por tu cabeza a los 14 años? Como de tener todo este mundo alrededor de ti, de mi papá ya no va a volver a estar, o sea, ¿tú qué estabas sintiendo, qué estabas pensando en ese momento? A ver, digamos que era muchas cosas las que uno empieza a vivir en un momento así, pero yo dije como, si por X o Y motivo mi papá no me puede seguir acompañando aquí, yo sé que él va a seguir conmigo en otra forma y me va a tocar empezar a ver la vida distinta. Yo siempre he sido muy espiritual, todos en mi familia somos muy espirituales, entonces era como yo sé que mi papá igual no se va a morir, él, o sea, que se desaparezca de nuestras vidas no se va a desaparecer, pero empezar ese proceso de duelo sí es algo muy, muy complejo, que yo creo que todas las personas que han perdido a alguien cercano, es difícil. Yo tuve la fortuna, entre comillas, que en ese proceso difícil como que no fue algo de la noche a la mañana, ¿sabes? Como que mi papá se hubiera despertado y ya como que no está con uno, como que hubiera sido muy, muy difícil. Como que en esos 7 meses, 6 meses, yo logré interiorizar, pues no sé la verdad cómo, o sea, ahorita miro para atrás y digo, yo era un niño, pues era un chiquito, yo no entiendo, pero sí fue como, bueno, yo me tengo que desprender de mi papá porque tengo que entender que pueda que él no me vaya a acompañar toda la vida y tengo que aprender a verlo de una manera distinta. Y ahí entró lo que yo hablaba un poquito en uno de esos videos que te gustó, que fue como empezar a ver la vida con los ojos del corazón, que es algo que ojalá uno desde chiquito naciera como sabiendo eso, porque creo que eso en verdad lo hace vivir a uno la vida con mucha más conciencia. Yo creo que una de las cosas más gratificantes que podía sentir en ese momento y que me permitían como poderme desprender es que yo sí viví 15 años con mi papá, pero fueron 15 años en donde él estuvo presente en todo momento, él me acompañaba a todo, pues con mi mamá también, como que me lo gocé al máximo, ¿sabes? No fue un papá ausente, no fue un papá que se la pasara trabajando, él, como te digo, era médico, él era oftalmólogo y él cuando vio que yo iba a empezar a entrenar en las tardes, fútbol, todo, empezaron a poner todas las citas de las consultas por la mañana y él solo trabajaba hasta mediodía para poderme recoger en el colegio y acompañarme a todos los entrenamientos, o sea, era día y noche siempre conmigo.
Entonces me lo disfruté y una de las lecciones más bonitas que me quedó ahí fue como, o sea, que amemos tanto a las personas que están a nuestro alrededor que si algún día se van, como que uno pueda decir, o que tanto uno pueda decir como me lo disfruté al máximo y me lo gocé, como que la otra persona pues sienta que uno le dio todo su amor, ¿sabes? Que no quedó una gota, pues que uno se guardó. Yo intento y lo sigo aplicando en mis amistades, en todo eso, no solo aplica, o sea, eso aplica para todas las relaciones que uno tiene día a día. Que la otra persona diga como, pucha, es que este man me ama con su corazón, como que genuinamente intento que las personas que están a mi alrededor sientan ese amor, porque es que uno de verdad nunca sabe cuándo van a dejar de estar ahí, no solo porque pues pase un accidente, se mueran, lo que sea, sino pues porque hay veces que la vida toma otros caminos y que esa persona mire atrás y diga, pucha, es que me amo con todo su corazón, ¿sabes? Como eso siento que es algo muy lindo y uno también poder, que sea recíproco, es algo muy especial. Entonces, todas esas cosas como que las iba pensando en ese momento también. Ahorita antes de que empezáramos el episodio me contabas cómo empezaste a ver a tu papá como en otros lugares. Cuéntanos un poquito de eso. Total, a ver, como que empezó la etapa de duelo ya después porque pues mi papá se muere y uno dice como bueno, ya pasó esta prueba, como que fue el primer momento en donde se me desajustó toda la vida, pero fue como bueno, ya. Y resulta que no, porque empezó un duelo complicadísimo con mi mamá, con mi hermana también, como que yo creo que de los tres fui el que en medio de todo más logró interiorizar todo eso que te decía ahorita. Y mi mamá y mi hermana sí, pues como que tuvieron un duelo muy fuerte, sobre todo mi mamá, porque lo que te decía se la pasaba con mi papá para arriba y para abajo a cada instante, o sea, los dos eran los que me acompañaban, los dos siempre fueron muy presentes, trabajaban juntos y todo, entonces como que pues para ella fue muy complejo y dentro de todo el duelo de mi mamá empezamos a ser mucho más conscientes de, bueno, mi papá, de qué maneras lo vamos a poder sentir, porque no se trata solo, o sea, dentro de eso que te decía ahorita de ver la vida con los ojos del corazón, uno igual como ser humano en esta tierra, pues necesita como físicamente verlo de alguna forma, entonces empezamos siempre, nos llegó la idea de que lo íbamos a empezar a ver en los colibríes. Y aquí en Bogotá es súper difícil ver un colibrí, o sea, es muy, 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 muy complejo. Y siempre se nos empezaba a aparecer en esos días que uno tenía un momento difícil, que uno no sabía qué hacer con su vida, y uno en el corazón, lo que te digo, es algo que uno no puede explicar, pero uno en el corazón siente cuando es mi papá y cuando es algo del azar. Como que es muy puntual en esos momentos como de crisis, en esos momentos donde uno necesita, porque yo también te lo decía ahorita, yo quisiera, obviamente ahorita miro para atrás y digo como también, aunque me lo haya gustado, quisiera tenerlo todavía ahorita. Ahorita ya mi vida es muy distinta a la que era hace 5 años y quiero tenerlo conmigo. Y empezar a, no sé, veo un colibrí en la calle y me quedo 5 minutos hablando con él, como te contaba que me pasó la semana pasada, y el colibrí se queda ahí, o sea, que es algo que nunca No pasa. pasa, pues, o sea, eso no es fácil de ver, y se quedaba ahí al ladito mío. Y empiezo a hablar con él y le pregunto y uno empieza como también a sentir respuestas en el corazón, como que no es una conversación de uno solo, sino que es de dos. Entonces sí. Qué lindo, me parece muy bonito eso porque en el duelo una de las etapas más importantes y la última de hecho, o sea, está la penúltima que es la aceptación y la última que es como de las nuevas teorías es la resignificación. Y es como entender que esa persona siempre va a ocupar el lugar que ocupa porque es tu papá y porque no vas a tener otro papá y porque es él, pero entender que ya no está en tu vida de la manera que solía estar y hay que resignificarlo en colibrís, en atardeceres, en amaneceres, en arcoíris, en cosas que tú dices, yo sé, o ni siquiera cosas físicas, como que tú lo sientes en tu corazón y que tú sientes que cuando tienes un partido importante está ahí contigo, como que aprender que lo podemos como poner en otra posición y por el hecho de que no esté aquí físicamente no significa que deje de estar
para todas las personas escépticas que no hay alma, no hay nada. Bueno, cada quien creerá en lo que quiere creer. Pero yo también como que siento que es súper importante, tanto en un duelo como que la persona se muere, como en un duelo simbólico, que la persona no se va del mundo, sino que simplemente se va de tu vida. Es importante poderla ubicar como en un lugar diferente para poder seguir adelante, porque si no, o sea, si tú te quedas pegado y aferrado como a, es que mi papá ya no está aquí en la casa con nosotros, pues no vas a seguir adelante nunca. Así lo miras por el otro lado y es que sí está conmigo, me acompaña a todas partes, me da respuestas cuando estoy confundido, pues como que empezarlo a poner en otro lugar me parece súper bonito. Sí, y es un proceso que lo que tú decías, no es algo de la noche a la mañana, no es algo pero yo creo que todas las personas tenemos esa capacidad de sentir que no solo somos carne y hueso, o sea, es algo que es difícil de explicar, pero entonces empezar a ver todas esas cosas tan bonitas de la vida también lo ayuda a uno mucho a ver la vida con otros ojos, como te lo decía, que son Me los ojos del encanta, qué corazón. lindo. Es súper bonito. Y por ejemplo, como en cuanto a tu familia, o sea, ¿cómo fue para ti que se te, pues como que la familia de cuatro espectacular que tenías se desvinculara y ver a tu mamá como pasando ese duelo debe ser muy fuerte para un niño tan pequeño? Obvio, era algo muy complicado porque aparte yo como que todos los ojos de la familia estaban puestos en mí porque yo era el más chiquito, entonces era como que él vaya a estar bien, ¿no? Yo esa presión como que la tomaba como no quiero ser una carga para mi mamá también, para mi hermana, porque si en este momento yo les llego con lo que estoy sintiendo en el corazón, de pronto pues va a ser un problema más grande y mi mamá de verdad, yo pues me hacía preguntas muy fuertes en ese momento porque la veía tan mal que era como, ¿será que voy a quedar huérfano? Porque yo no la veía en una depresión de la cual pues no sabía si iba a salir. Y ¿con quién hablaba eso? Pues uno dice, bueno, con su hermana, pero mi hermana también estaba mal. Entonces como que eran preguntas que, aunque las tuviera, me las guardaba mucho para mí. Y me empecé a refugiar mucho en fútbol. Como que fútbol era ese momento de mi día a día en donde yo me desconectaba de todos esos problemas. Yo en las mañanas iba al colegio y en las tardes salía a entrenar. Después llegaba a la casa y tenía que seguir entrenando en el gimnasio y todo eso. Entonces como que era ese ambiente en donde me desconectaba de todos esos problemas y empecé a llevar como mi propio duelo también, como con eso que me daba mucha felicidad, como que era como, bueno, con esto me distraigo, ¿no? Y le empecé a dar mucha fuerza también a mi proyecto de vida, como que era algo que, aparte de que me hacía feliz, pues iba cogiendo forma. Entonces como que me refugié mucho en eso y eso me permitió también como estar estable en medio de todo con todos los problemas que estaba teniendo en la casa con lo de mi mamá, mi hermana, que pues fue fuerte y fue muy complejo. Demasiado difícil porque me pongo como en los zapatos de tu mamá, como perder al amor de su vida, o sea, porque nadie se casa imaginándose que a los 10 años de matrimonio el otro se va a morir, o sea, como que uno dice, sí, cuando seamos viejitos alguno de los dos se va a morir, pues, y la gente ni siquiera lo piensa, entonces como que perder a esta compañía, el amor de tu vida, o sea, la persona como tu compañero y tener a dos chiquitines a tu cargo, o sea, como que cómo hago mi duelo, pero sigo siendo mamá y los acompaño a ellos en su duelo, demasiado difícil, pues como con una tristeza tan profunda y pues demasiado duro, o sea, muy difícil, muy, muy difícil para tu mamá. Obvio. Y ella ahorita, cuando yo le digo todas estas cosas, porque pues ahorita sí las hablamos con mucha más tranquilidad, eh, ella hasta se siente mal y me dice, yo no sé si yo fui muy egoísta en ese momento en centrarme en mi dolor. Entonces yo le digo, ma, era lo que tú también necesitabas. Es una etapa que uno no viene con un manual de cómo vivir un duelo. Entonces, pues si era lo que tú necesitabas para poder desprenderte de mi papá y entender que se había ido de este mundo físico, pues no importa, igual yo también lo pude llevar a mi manera, como que no era, o sea, suena fuerte, pero no era tampoco la responsabilidad de ella, aunque yo fuera chiquito, de mi duelo. Entonces
cada uno tenía que llevar el duelo de la mejor forma posible, porque cuando pasa algo así en una familia, sobre todo cuando son tan unidos, como que todo se va a desestabilizar, todo se va a voltear, todo se va a caer. Entonces como que es muy difícil intentar tener control sobre todos ahí, como que le toca a cada uno hacerse cargo un poquito de sus maletas y pues seguir adelante. Entonces yo le digo, ma, igual ya lo que pasó pues nos hizo crecer a todos, entonces pues se trata de disfrutarnos lo pues, que nos tenemos aquí hoy, porque ya aquí nos hacemos lamentándonos por lo que ya pasó, que igual pues tampoco fue malo. Total, súper lindo. Y antes de que nos empieces a contar como el segundo golpe de la vida, quiero como contarles a las personas que están escuchando que pues es demasiado lindo ver como tu expresión mientras hablas de tu papá. O sea, el podcast todavía no tiene versión de video, pero de verdad como que a José se le ilumina la cara cuando habla del papá y no es como... O sea, durante todo ese tiempo ha tenido una sonrisa literalmente en la cara mientras habla de él, de cómo lo vivió, de los colibríes, o sea, como que en serio se puede ver en él que lo sanó y que lo cogió como una herramienta gigante para su vida y eso me parece de admirar. Entonces, para que todos se hagan una imagen visual de José sonriendo y le brillan los ojitos, literal, hablando de su papá. Entonces, qué lindo y demasiado teso como poder resignificar algo tan, tan fuerte en la vida. A mí pues no me ha pasado y nunca nadie cercano a mí se ha muerto, pues como que recientemente se murió mi perrita y fue como el primer como golpe de duelo. Entonces como que creo que es algo fuerte de una manera que uno ni siquiera se imagina, a pesar de que lo he investigado, a pesar de que tengo mi trabajo de grado en eso, en el duelo literalmente, hasta que uno no lo vive siento que no se puede entender. Totalmente de acuerdo, o sea, y era algo que también era muy difícil, ¿sabes? En ese momento, porque yo con 14 años llegaba al colegio y mis amigos y todo me podían preguntar cómo estaba, y por más de que yo les explicara, ellos no podían, entonces, sus problemas en esos momentos eran muy distintos a los míos. Yo creo que en gran parte por eso, pues como que, y por otras cosas de la vida, también por todo lo que yo te hablaba ahorita, de que uno le toca empezar a construir un proyecto de vida muy sólido desde muy niño, pues me tocó como madurar muy rápido y era muy difícil llegar y como no tener tampoco con quién desahogarte, en gran parte por eso, como que fue fútbol el refugio, porque es que sí, yo no le podía poner, por más de que ellos me escucharan, por más de que yo supiera que estaban ahí para mí, pues no podían entender el dolor que yo estaba sintiendo ni todas las cosas que estaba viviendo. Y yo creo que fue tal vez dentro de todo el reto más difícil dentro de ese proceso del duelo, como saber y encontrar algo en lo que uno se pueda como sostener, que son como, yo hablaba un poquito en un video de las cajitas que uno tiene que tener en la vida para que si uno le tambalea algo, pues tenga otras cajitas en que refugiarse. Sí, si la cajita de la familia está tambaleando, pues uno tener a los amigos, la pareja, el estudio, los sueños, como que son muchas cajitas que uno tiene que darle importancia y valor a todas, porque pues cuando llegan esos momentos de prueba en la vida que a todos nos toca, independientemente de que sea un duelo o no, como que uno necesita tener de dónde cogerse, si no, uno está a la deriva. Y empezar, hace poquito escuché una frase muy bonita que era como, uno no le puede poner techo a la casa en medio de un huracán. Y de eso se trata también un poquito, y creo que fue una enseñanza muy linda, que igual por más de que la aprendí en ese momento, pues es un constante trabajo, como que uno tiene que en su día a día estar pendiente de que todas las cajitas vayan marchando, porque si no, pues uno se refugia solo en una, que fue también lo que me pasó en ese momento, solo fútbol. Entonces, pues en su momento funcionó y afortunadamente como que también fue algo que me ayudó a solidificar ese proyecto de vida, como que todo pasa por algo también, pero dejé como no sentía como de pronto también esa conexión para estar con mis amigos. Fútbol también me consumía mucho tiempo, no tenía como esos fines de semana para salir a rumbear, a hacer las cosas que uno empieza a hacer a esa edad, entonces como que tampoco le di tanta importancia a mis amigos. A mi familia pues estaban como que las cosas mal, entonces como que en medio de la cajita espiritual, que yo siempre llamo como esa conexión, y la cajita de fútbol, me refugié para poder llevar ese dolor.
Entonces, sí. Qué bonito. Bueno, y entonces, ¿qué pasa cuando no solo la familia, la cajita de la familia está tambaleando, sino que también la de fútbol? Cuéntanos esa historia. Listo, bueno, a ver, como para seguir en el proceso lineal, después viene pandemia, lo de mi papá fue en 2018, viene pandemia y lo mismo, ¿sabes? Como que, pero fue distinto porque yo creo que a todos nos dio ese duelo difícil en pandemia, como de querer salir de una situación muy complicada, pero yo sabía que eso sí lo estaban viviendo todos. Entonces fue como, bueno, yo aquí en este momento, ¿cómo me reinvento? Porque el fútbol se me puso en pausa, obviamente no podía entrenar, entonces yo lo que hice fue, aquí en mi edificio hay como pues se llama el gimnasio, pero nunca compraron máquinas, nunca, no hay nada, entonces son 4 paredes de ladrillo, todas solas, y empecé a entrenar ahí. Yo dije, pucha, tengo que construir la mejor versión de mí, aprovechar que mientras algunos están durmiendo, algunos están, pues yo voy a seguir cosechando ese sueño, esa meta, y seguí como también, obvio, dentro de la tristeza que también uno sentía en pandemia de no poder salir y todo, me refugiaba, seguía ese refugio en fútbol. Y las cosas pues siguió andando, salgo del colegio, yo me gradué en 2021 y yo le digo a mi mamá, y pues una de las promesas que le hizo mi mamá a mi papá antes de morir era que ella me iba a seguir apoyando en lo que a mí me hiciera feliz. Mi papá le dijo, si ese es su talento, apóyalo, nunca lo obligues a hacer algo que no lo vaya a hacer feliz, porque ese era uno de sus grandes miedos. Yo era el más chiquito, obviamente mi hermana ya se iba a graduar de la universidad, mi papá tenía mucho miedo de dejarme a mí como a la deriva, todavía muy, muy enano. Y mi mamá me dijo, bueno, vamos con toda, vas a cumplir tu sueño, te va a apoyar, pero en el momento en que salgo del colegio tome una mentalidad que pues también es lo que le ayuda a uno a seguir, porque es un mundo que cada vez se vuelve muy difícil, hay mucha competitividad, o sea, la gente dice como no, pues es que usted juega fútbol, pero cuando eso ya se vuelve una profesión, no es igual que un hobby, que uno no todos los días se levanta con ganas de entrenar y pues lo tiene que hacer. No es fácil empezar a tener una carga porque yo fui el único de todos mis amigos que cogió un camino distinto, como pues todos entraron a la universidad y entonces yo era el loco. A rumbear, a salir y tú no puedo, tengo entreno, Sí, no puedo, tengo entreno. Exacto. Y yo era pues el loco que no entró a la universidad, sino que se fue a perseguir su sueño. Y por más de que nunca me dijeron como, ay no, usted, ¿qué le pasa? Usted está loco, lo que sea, como que todos mis amigos y mi círculo sí me apoyaban, pero es inevitable tú no sentirte como el bicho raro, ¿no? Como que eran todos buenos y cómo les fue en su universidad, todo, y yo ahí como... Sí, como no tengo parciales, no tengo finales, que es ir a clase. Exacto, no entendía ya qué, pero se volvió así como pues como que cogió muchísima más fuerza. Todo eso que yo venía sembrando fue como, bueno, ahora sí se puso seria esta vaina. Y pues como que afortunadamente me seguía yendo bien, entonces como que yo decía, bueno, voy por buen camino, obviamente con un montón de subidas y bajadas, porque emocionalmente también me sentía muy inestable, con mucho miedo, que es algo que también yo hablo mucho en los videos de lo que se siente, que a veces las personas como que nos hacen sentir que la vida ya está como predeterminada y que todos los sueños y todas las metas se cultivan igual y de la misma manera, y resulta que no, porque no todos los talentos son los mismos y no todos los talentos se siembran de la misma forma. Entonces, pues yo, por ejemplo, mi talento no lo podía sembrar en una universidad. Entonces, total, era como miércoles, que difícil, porque a pesar de que yo sea consciente de eso, como que muchos momentos de duda también, y eso pues se veía reflejado también cuando uno iba a entrenar, como que si uno estaba inestable emocionalmente, pues eso también se veía. Me empezó a dar mucho miedo porque era como, ¿es esto o nada? Y si no es esto, ¿qué pasa? Porque se empieza a dar uno cuenta de que lo que yo te decía hace poquito, no es solo que tú tengas talento y que tengas disciplina y que seas el más juicioso y todo, sino que también hay una cuestión de que te salgan las cosas bien en el momento correcto, de que pues te también vean, te escojan. Exacto, y es un mundo que también guarda y esconde mucha corrupción y mucha cosa detrás. Entonces, cuando uno se empieza a enfrentar a todo eso, pues como que, y uno está aferrado a que eso es lo único que quiere en su vida,
pues también entra el miedo, ¿no? Y fue madre. Esto, y si no es, ajá, ¿qué pasa? Y si no es, ¿qué? Entonces, bueno, yo a inicios de este año me sale una oportunidad, mejor dicho, la oportunidad más esperada de toda mi vida, que fue ir a jugar al Tolima, que pues es uno de los equipos más importantes ahorita pues aquí en Colombia, como que era un salto muy grande, muy bonito. Yo llego allá el 2 de enero, el 3 de enero, perdón, y empezamos a entrenar. De este año. De este año, del de 2023. Sí, ahí pues voy dando saltos como para no quedarnos tanto en la historia, porque obviamente dentro de eso pasaban un montón de cosas, pero sí, yo doy el salto ahí y empiezo con mucha ilusión el año. Yo dije, wow, o sea, estoy ya concretando este sueño, esto ya ahora sí no es solo decir, sino que ya es un objetivo, mejor dicho, ya ese sueño cogió mucha forma, ya es real. Estaba lo más de feliz allá, todo me estaba saliendo perfecto, gracias a Dios, y el 7 de enero estábamos jugando un partido y se me quedó el pie anclado en la cancha. Fue solo, yo me lesioné solo, pero yo sentí como un cuchillazo debajo del pie y yo dije, ¿qué pasó? Y cuando abrí los ojos y vi como el guayo, ya estaba como el pie desacomodado, pero uno en ese momento no entiende qué pasó. Y llegó el médico, me intentó como reacomodar el pie, como que no me aguanté el dolor y me quitan la media y yo veo los dedos mirando para un lado y el resto del pie para el otro. Fue, o sea, una imagen horrible, asquerosa. Y yo, pues se le baja a uno como ese momento de adrenalina y empieza ese dolor tan terrible. Imagínate, yo era Puente de Reyes, entonces obviamente no me iba a volver a Bogotá en carro porque no había forma de que me aguantara ese dolor. Tuvimos que coger avión, mejor dicho, yo aguantándome ese dolor para poder subir al avión, porque uno no se puede subir con una fractura de esas a un avión. Entonces como que me hicieron un examen médico allá en el aeropuerto a ver qué tan mal estaba y yo me aguanto, pues igual era un vuelo de 20 minutos, entonces como que yo sabía que no había tanto riesgo, pero pues era eso o venirme en carro, que no había forma. Llegamos a Bogotá. Y entonces buscando quién me opere, todo, fueron como 5 días que no pues tuve que quedarme con el pie así porque teníamos que esperar que bajara la inflamación. Para poderme operar. Yo que soy súper impresionable, yo. Sí, yo sabía que te habías lesionado, pero no sabía la historia. Yo, pues estaba como, obvio, con mucha rabia, como, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí en este momento? Justo empezando este sueño. Ya todo lo que yo he luchado, ¿por qué? Pero también, por el otro lado, o sea, como que tenía la mitad del tiempo, me cuestionaba y la otra mitad decía, bueno, voy para adelante, me voy a recuperar rápido, me voy a recuperar en tiempo récord. Me operan y yo empiezo a evolucionar súper rápido. Yo digo, no, yo creo que para marzo o abril ya estoy, porque las inscripciones al torneo se cerraban más o menos en esas fechas. Entonces como que yo necesitaba estar recuperado para ese tiempo, o si no, pues ya se me iba todo el año en recuperación porque ya después no te pueden inscribir. Entonces era Pero Tapo, ¿qué te había pasado? O sea, como que ¿qué tenías en el pie además de que se destruyó? En el pie fue como... se dislocó como todos los huesitos del pie. O sea, literal se volvió trizas. Sí, algo así. Y el médico me tuvieron que poner 14 tornillos y 3 platinas para reconstruir el pie. Imagínate. Ay, no. Eso me pierdes. Fue horrible. Pero yo con una actitud como que, bueno, el médico me operó y me dijo, yo no sé cómo, pero afortunadamente no habían las fracturas que se veían en el TAC que él me tomó antes de la cirugía. Yo estoy seguro que eso fue pues un milagro, porque en verdad él mismo tomó el TAC y me decía, solo hay una fractura chiquita, entonces te vas a recuperar mucho más rápido. De resto era todo como que los huesitos estaban dislocados y los tenían que volver a acomodar, pero no había como que alguno estuviera roto, solo pues ese que te decía. Entonces yo dije, bueno, con esa noticia dije, voy a recuperarme rapidísimo. Era una carrera contra el tiempo, pero yo con toda la fe del mundo. Y en marzo, más o menos, él me dice, como yo creo que ya puedes empezar a entrenar si aguantas, porque yo ya estaba caminando todo perfecto, sin dolor, pero él me dijo, no te puedo quitar los tornillos hasta que pasen 6 meses, porque pues eso tiene que cumplir un tiempo en el cuerpo.
y me dijo, ahí se corre el riesgo de que cuando empieces ahorita a entrenar, sí te empiece a doler, porque pues vas a, ¿cómo decirlo? Como a mover todos esos tornillos que están ahí adentro y se pueden romper, se puede empezar a hacer roce con algún tendón. Y yo, bueno, no, pues yo igual dije, voy a arrancar. Y en ese momento fue que empecé a sentir dolor, como por primera vez en la recuperación. Y el dolor me empezó a estancar porque yo dije como, ok, de pronto esto no va a ser tan rápido. Ya era abril y yo no estaba evolucionando. Y tenía mucho tiempo solo, porque mi única compañía entre semana de verdad era pues mi mamá y la fisioterapeuta. Entonces era mucho tiempo yo con la cabeza suelta, sin saber manejar mis pensamientos, sin saber controlar todo lo que estaba pasando dentro de mi cabeza, y me empecé a deprimir y a estancar y yo no voy a poder y esto es lo peor, y que me quedé en esa constante queja y reclamo a la vida que tanto nos pasa a todos cuando estamos viviendo un momento como de frustración. Y abril y mayo fueron así horribles, como muy de subidas y bajadas, momentos de mucha angustia en donde yo de verdad empiezo a pensar, yo no sé quién es José Daniel sin fútbol. Y llega un día en donde yo le digo a mi mamá, como mamá, yo sé que en este momento necesito ayuda porque yo me estoy levantando sin ganas de vivir. O sea, lo único que a mí en cierta manera me daba vida, por lo menos entre semana, cuando yo no estaba con mis amigos, con las personas que amaba, pues era jugar fútbol, y ahorita no lo puedo hacer y yo necesito ayuda porque yo siento que le estoy perdiendo la sonrisa a la vida. Y yo sabía, y yo estoy seguro que cuando uno, lo hablábamos ahorita, uno proyecta lo que tiene adentro. Entonces, si uno está mal, si uno está triste, todo en su vida se empieza a desacomodar. Y eso fue lo que me empezó a pasar un poquito, como que yo decía, ¿quién soy yo? Si no es esto toda la vida, le he dado solo importancia a fútbol. Obviamente también como construyendo las otras caritas en paralelo, pero lo que más me importaba era fútbol, porque era como en lo que se basaba mi vida. Y lo que te salvó muchas veces. También, o sea, exacto. Como que fue, pucha, listo, tengo esto, pues como que tengo una base, y entonces la vida te quitó a tu papá y te desacomoda la cajita de familia y tú, bueno, pero tengo fútbol. Y la vida como, no tienes fútbol tampoco. A ver, entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Pues muy teso. Sí, ahí entré como en un círculo muy feo de tres cosas que siento yo que son muy peligrosas, que es, por un lado, como que esa depresión de estar preguntándome constantemente por qué me había pasado lo que me pasó y cómo estarme fijando en el pasado, el estrés de intentar controlar lo que más pudiera en ese momento. Entonces yo era como, bueno, no puedo entrenar, pero no puedo perder el nivel físico, entonces me pasaba hasta 5 horas en el gimnasio solo haciendo como trabajos que me permitieran mantener la forma física, como sentir que de alguna manera yo seguía cultivando ese sueño. Y 3, como esa ansiedad de el futuro, que me espera en el futuro si esta vaina no me recupero en el tiempo que es, qué voy a hacer, yo qué voy a hacer, no sé. Era un círculo de esas tres cosas que me llevaron a estar abajo, como sentirme muy mal, sentirme de verdad sin lo que yo te decía ahorita, como sin ganas de nada. Y llegó un punto en donde yo pues sí le digo a mi mamá eso, y también me digo a mí mismo, bueno, pues si yo no se me acabó la vida a mí con lo de mi papá, que fue más fuerte, a mí no se me va a acabar la vida ahorita. Y si hay algo que a mí personalmente como que me siento muy identificado es que yo me siento que soy alguien echado para adelante en la vida, como que yo no me gusta enfrascarme en los retos, me gusta siempre sacar lo mejor de mí, me gusta aprovechar cada reto para impulsarme, pero en ese momento sentía que esa identidad de José Daniel no estaba presente porque yo no estaba pudiendo salir adelante de eso, ¿sí? Entonces era para que me entiendas, como ese conflicto interno de no me siento yo. ¿Qué pasa con el José Daniel que no le quedan grandes los retos, que sigue sus sueños, que sigue sus metas? Y empiezo como a redescubrir quién es realmente José Daniel, quién es José Daniel Sarkis sin fútbol, quién es, aparte de ser futbolista. Y empiezo yo a entender que la vida me estaba dando la oportunidad, porque tarde que temprano una depresión, un momento así me iba a dar, así fuera con 35 años, cuando yo pues me tuviera que retirar del fútbol, lo que fuera,
en donde me iba a tocar entender que fútbol no podía ser mi vida y que me tocaba tener otras cosas y que yo sí tenía otros talentos, otras capacidades que yo daba por sentadas, y que podía empezar a sembrar y a cultivar. Entonces digo, no, yo sí puedo, entiendo algo que menciono también en un video que se me hizo muy lindo y que como que lo volví mi filosofía de vida en ese momento, en donde empecé a subir la escalera y a echar para arriba, y fue que Dios, la vida, como lo quieran ver, pues porque las personas pueden tener infinitos entendimientos de eso y no hay ningún problema, pero nunca nos da un no como respuesta. Siempre es... ¿Qué es esto tan miedoso? Literal hice un video de eso hace 3 días, pero sigue, perdón. Pues como la vida no dice no, dice aún no o tengo algo mejor para ti. Totalmente, exacto. ¿Qué es esto tan miedoso? Que le puede decir a uno sí y que uno consiga eso que uno quiere rápido, que le puede decir uno aún no, o te puede decir lo que tú decías, tengo algo mejor. Y entonces me empecé a desprender un poquito de eso que yo estaba aferrado, y fue como listo, la vida igual no me está quitando la oportunidad de seguir con mi sueño, porque afortunadamente ahí empecé a evolucionar muy bien, me operaron, me quitaron los tornillos, eso fue en estos últimos meses, mejor dicho, ya estoy hablando como en esa etapa de reconstrucción de mi vida, me quitaron los tornillos, del médico me dijo como yo no sé usted ni siquiera cómo estaba caminando, porque tenía 3 tornillos rotos allá adentro, estaban rozándole con todos los tendones. Yo antes de la cirugía estaba pudiendo entrenar prácticamente, pues no al 100%, pero sí un 70% de las cosas las podía hacer. O sea, realmente el poder de nuestra cabeza es inmenso, como que uno no logra determinar, y desafortunadamente no nos lo enseñan. O sea, es algo que yo digo, como eso nos lo deberían enseñar desde el colegio, desde muy chiquitos, como así como enseñan español, matemáticas, todos, enséñennos a controlar nuestra cabeza, a entendernos a nosotros mismos. Y bueno, yo digo como en eso de las 3 respuestas que te decía ahorita, como la vida no me está diciendo que no, pero me está diciendo usted puede ser y cumplir ese sueño que usted tiene, pero siendo una versión de usted que ahorita usted ni siquiera se imagina. Entonces, pues qué lindo, porque me empecé como a disfrutar el proceso, que era algo que en los últimos años de mi vida, persiguiendo ese sueño con tanto anhelo, me había dejado como lo había dejado de sentir, como disfrutarme el proceso, disfrutarme el camino. Y fue como, no, ahora me lo voy a gozar. Ya me desprendí de eso, ya no tiene que ser de la manera en que yo quiero, no, me lo voy a gozar, me voy a gozar este camino. Y empiezo yo con todo este tema de los videos, que fue como y lo hablábamos ahorita antes de empezar el podcast, que le sirve a uno mucho de autoayuda. Fue algo que yo dije, yo esto lo empiezo por mí porque necesito, esto me sirve para desahogarme, para mostrarme a mí mismo también todo lo que yo sé y todo lo que he podido aprender con los retos que me ha tocado enfrentar en la vida, pero también con mucha ilusión de ayudar a muchas personas que, al igual que uno, independientemente de que sean deportistas o no, pues pueden estar viviendo momentos y situaciones parecidas en otras dimensiones de su vida, porque digamos, yo lo comparo mucho, que lo que a mí me pasó fue como estar desempleado, ¿sabes? Como pues yo no tenía un trabajo, no sabía qué hacer, no sabía qué dedicarme, no sabía en qué redireccionar mi vida, que son retos que normalmente la gente sí vive pues más adelante en la vida, no a los 20 años, pero pues a mí me ha tocado vivirlos a esta edad y está bien y soy feliz con eso, porque gracias a eso siento que todos esos retos le enseñan a uno cosas muy importantes para vivir, y en la medida en que uno los pueda aprender antes en la vida, pues uno tiene más tiempo para por lo menos como intentar vivir de la forma más consciente y bonita posible, disfrutando todo lo que uno le va pasando, ¿sabes? Es distinto si uno lo aprende a los 27, 30 años, que si uno lo aprende ahorita y uno es feliz con lo que uno tiene. Entonces siento que fue muy bonito empezar a entender todo eso. Yo decía que era como ir con Waze, como cuando uno pone su fe en Dios, en que hay algo más arriba de uno que tiene una conciencia y que ve cosas que nosotros no vemos, ¿cierto? Y que es real y que está ahí, como que es como ir con Waze. Uno le dice yo quiero ir allá, pero muchas veces lo manda uno por otro camino y uno dice no, pero si yo ya me conozco la vida de memoria, yo ya sé que por allá no me rinde, es más largo, y uno después ve y no, por la vía que uno quería coger hay trancón, hay una estrellada, un varado, lo que sea, y
pues le toca uno coger por la otra vía y llega uno como mucho mejor preparado y en un mejor tiempo y lo que sea a ese destino, ¿no? Entonces sí fue como, ¿sabes? Yo le dije a Dios y le dije a la vida, yo quiero ser esto, pero voy a recorrer el camino que me están mandando porque en esto puedo construir mi mejor versión y una versión de un José Daniel que no solo se siente identificado con ese proyecto de vida, sino alguien consciente de los pasos que da en su día a día y que no es un proceso fácil, pero yo siento que como que me apasiona mucho ese crecimiento personal y me apasiona mucho uno construir día a día esa mejor versión, entonces como que también fue fácil en ese sentido. Total, qué lindo, qué analogía tan hermosa, me encantó lo de Waze, me encanta, o sea, demasiado bacano como entender que hay una razón por la que la vida te está mandando por ahí, me encantó. Y también me parece súper chévere como que hayas mencionado el tema como de que es algo que le pasa a todas las personas, o sea, ¿cuántas personas que nos escuchan no pasan, por ejemplo, puedo pensar la vida entera diciendo quiero ser doctor, quiero ser doctor, quiero ser doctor, toda la familia le dice sí, medicina, 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 llegan y en el tercer semestre dice esto lo odio en mi vida, quiero hacer esto, y es como ok, pero pasé mi vida entera enfocándome en que quería ser médico y ya me doy cuenta que no quiero, como que ahora qué hago con todo ese tiempo que invertí y la plata, pues como que demasiadas cosas que uno dice, bueno, y ahora que no soy esto que soy, porque a las personas nos pasa que nos identificamos mucho con el hacer, entonces yo soy psicóloga, yo tengo un podcast, yo pues como que nos ligamos mucho a las cosas que hacemos y a las personas con las que nos rodeamos, pero en realidad es que eso se acaba en algún momento y que así, por ejemplo, tú hayas podido ser futbolista, llega un momento en que ya te tienes que retirar y que es importante, tú lo decías en un video, no poner todos tus huevos en la misma canasta y aplica para todas las situaciones de la vida, o sea, no te metas solamente a una cosa, es importante como cultivar las otras áreas de tu vida, porque el día que ya no puedas ser futbolista, el día que te des cuenta que estás mamado de ser doctor, el día que se me acabe este podcast, o sea, mil cosas pueden pasar, que no sea la única cosa que te identifica como eres, o sea, es una invitación como para dejarnos de identificar tanto con el hacer y empujar un poquito más el ser, o sea, a mí me pasa cada vez que le pregunto a los invitados cómo quieren que los introduzca al principio y todos me dicen, no, sí, soy psicólogo, soy ingeniero, soy no sé qué, trabajo en no sé qué. Y solamente una persona me ha dicho como, di que soy apasionado, di que me encantan las cosas mágicas de la vida. Y me encantó porque yo decía, uno nunca se identifica como con el ser y con yo soy así, no, yo hago esto, pues como no decimos yo soy súper extrovertida y me encanta tener conversaciones, o sea, no nos presentamos y nos identificamos tanto con las cosas que encienden nuestro corazón, que al fin y al cabo eso es lo único que nos va a mantener por el resto de la vida y eso es lo único que se va a mantener en nuestra vida como constante, entonces qué lindo que lo hayas entendido desde tan pequeño, entre comillas. Total, estoy totalmente de acuerdo con eso que dices y siento que en mi vida tuve muchos momentos, incluso en la misma recuperación, que tenía personas muy especiales para mí que me lo decían, como no pongas tus huevos en la misma canasta, perdón, no reinvéntate, pero en ese momento me costaba mucho entender todas estas cosas que hoy veo con mucha claridad porque yo estaba sumergido, digamos, en ese dolor. Totalmente identificado en mi vida con lo que tú decías, el qué hacer, ¿no? Entonces yo no sé en dónde más distribuir esto que tengo porque yo solo soy esto. Y en ese momento fue muy complejo lo que te digo, pero como que cuando miro atrás también aprendí a perdonarme, que siento que es el primer paso como para uno poderse reconstruir y decir, sí, lo pude haber hecho antes, pude haber tomado estas decisiones que tomé en mi vida antes, pero en ese momento no tenía la claridad que tengo hoy, no tenía, digamos, ese entendimiento, algo que empezaba a trabajar mucho en mí. Yo le tenía pánico escénico a la soledad, como esos días solos, a los domingos. Yo intentaba siempre ocupar esos espacios con algo, ¿sí? Y en estos meses pues me ha tocado como enfrentar muchos espacios así y ha sido muy lindo empezar a entender que
que no estamos solos en la medida que aprendamos a estar con nosotros mismos, ¿sí? Que si yo estoy conmigo, no estoy solo, estoy conmigo. Y esos momentos son importantísimos en la vida y no nos enseñan que son tan importantes. Si yo de pronto hace, no sé, en abril, marzo, que te decía yo que estaba sumergido en ese dolor, hubiera sabido y sacado tiempo para estar conmigo, sí, estar en un espacio, de pronto hubiera entendido, no, usted está sumergido aquí en esta tristeza, usted puede hacer, lo hubiera entendido de otra manera, porque me hubiera escuchado, digamos, un poquito. Cuando uno no se escucha, entonces la vida le habla a uno y le quita otras cosas, le hace que uno se ajuste para que uno de una u otra manera aprenda la lección que le quiere mostrar, pero en la medida en que aprendamos a construir conscientemente esa conversación con nosotros mismos, enfrentamos nuestros miedos, nos damos cuenta de, pucha, estoy sintiendo esto, y para eso hay un montón de herramientas que, lo que te digo, no nos enseñan, y es muy triste que no nos enseñen eso, sino que nos toque descubrirlo a nosotros mismos en el camino de la vida, porque nos podrían decir que nos podrían mostrar las herramientas que hay, ¿sabes? Como no quiere decir que solo una herramienta le sirve a las personas, pero uno tener como una selección, una variedad de canastica. Cosas. Exacto, en donde uno pueda decir, bueno, necesito un espacio conmigo mismo, esto me puede servir. Yo, por ejemplo, los domingos he empezado mucho a escribir cómo me siento y me voy a un parque y escribo cómo me siento, cosas de las cuales estoy orgulloso de mí. Siento que en este camino de fútbol, como todo iba tan rápido, era una carrera contra reloj y esa competitividad y todo, yo ni siquiera me daba un espacio para felicitarme a mí mismo por los logros que iba alcanzando y por las cosas buenas, y siempre era enfocado en las cosas que tenía que seguir corrigiendo y en las cosas que tenía que seguir mejorando. Y ahorita es como no, yo me voy y escribo eso, y por ejemplo este domingo fue como, te felicito porque gracias a esa decisión que tomaste de aventarte, de empezar a subir tus videos, de contar tu historia, pues mira, se te abrió la oportunidad de que estés de invitado a un podcast, que cuando te imaginaste eso en tu vida, ¿sabes? Entonces empezar a felicitarme, empezar a decir, tú eres alguien con un talento. O sea, a veces nos da miedo decir como que somos buenos en algo, que a felicitarnos a nosotros mismos. Y eso es muy importante porque es como que nos mantiene con vida, y también obviamente en ese proceso uno ve, no, bueno, me felicito por esto, tengo que seguir mejorando en esto. Uno se va escuchando uno mismo, y aprendernos a escuchar es muy, muy, muy importante, sobre todo en esos momentos de retos y de dificultad, porque uno adquiere una capacidad de ver como con claridad otras cosas que si uno evade esos momentos, como me pasó, pues uno nunca se da cuenta de que está sumergido en esa bola de pensamientos, de tristeza, nunca encuentra soluciones a nada. Entonces siento que eso es fundamental para esas personas que de pronto en este momento estén viviendo algo de lo que tú hablas ahorita, que de pronto la vida les está dando una vuelta, que no se sienten tan identificados con lo que querían hacer, aprenderse a escuchar, que se den importancia a ellos mismos, porque siempre queremos buscar las respuestas en lo externo, en alguien más, en un consejo de un amigo, de mi mamá, de mi novia, de lo que sea. ¿Y tú qué sientes? Y a veces ni siquiera podemos decir nosotros cómo nos sentimos, no sabemos ni qué estamos sintiendo. Entonces siento que eso es fundamental. Total, me encanta. Qué buena manera de cerrar el episodio, me gustó mucho. Pero antes de irnos, no te puedes ir sin darnos un consejo. Pues yo siento que el consejo más lindo que quiero compartirle a todas las personas, y que es mi filosofía de vida, es como no hay necesidad de llegar a lo más alto de la torre como por ascensor, por escaleras eléctricas, sino subiendo día a día la escalera que nos toque. Hay escaleras que son difíciles, hay momentos en donde uno no tiene ganas, hay momentos, y lo decía la semana pasada, que la vida es como el electrocardiograma del corazón, que está lleno de subidas y bajadas. Y en la medida en que haya subidas y bajadas, quiere decir que estamos vivos. Entonces, disfrutarnos ese proceso, que no lleguemos, como me iba de pronto a pasar a mí, a la punta de la torre, y sí, logré mi sueño y miro atrás y dejé a un lado todas esas otras caritas que me llenan hoy de mucha felicidad, y de pronto dejé de valorar momentos conmigo mismo, con personas que amaba, que digamos los pude haber apreciado mucho más si hubiera llegado a esa punta de la torre sin pasar por este reto que pasé. Entonces es como aprendan a gozarse ese día a día,
que no hay afán, no hay un tiempo. La vida a veces nos hace pensar que estamos contra el reloj y que tiene que ser ya. Y por supuesto que no. Es algo que el camino de cada uno es único y que lleguen a esa punta de esa torre, pero sintiéndose plenos y con la convicción de que lo que recorrieron fue el camino que los hizo convertirse en lo que son y no en la persecución de un sueño que a veces ni siquiera te define. Me encanta, José, qué consejo tan lindo, qué buena manera de cerrar el episodio. Me gustan mucho las historias personales porque te lo decía antes de empezar a grabar, no todo se aprende en un colegio o en una universidad sentados escuchando a un profesor, sino que la vida es la mejor maestra de todas. Entonces me encanta que hayas aceptado y que hayas querido venir a contarnos tu historia, lo agradezco demasiado. No, gracias a ti otra vez, de verdad que qué momento tan rico, qué chévere uno poder compartir esas experiencias de vida para las personas que los puede servir, y pues para eso estamos vivos, ¿no? Para que entre todos nos ayudemos y uno poder también servir a los demás. Entonces, de verdad, gracias por este espacio, gracias por esa oportunidad, y no, pues fui el más feliz aquí. Me encanta, qué lindo. No, y eso es todo por el episodio de hoy. Espero que este episodio los haya desenredado y vuelto a enredar un montón de cosas, y nos vemos el próximo miércoles en el siguiente episodio. ¡Chao!